Ha llegado el momento de saldar cuentas pendientes. Capua lleva mucho tiempo en manos de Aníbal y Siracusa se resiste más de la cuenta por esas poleas del griego Arquímedes. Es necesario un esfuerzo para atar estos cabos sueltos, pero por desgracia, por el camino se quedarán algunos personajes importantes como Tiberio Sempronio Graco, abuelo de nuestros queridos hermanos Graco. Púnicos, siracusanos, ten listas tus armas, por si un viejo amigo te reta a un combate singular. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Programa 133 de Roma Eterna, 64 ya de la saga republicana, y continuamos con la Segunda Guerra Púnica. Soy consciente de que tanta guerra puede llegar a saturar, tanta batalla, tanta muerte, cansa, pero poca cosa puedo hacer en este tramo de la historia, porque estamos en la Segunda Guerra Púnica, es una constante de batalla tras batalla, movimiento, movimiento, movimiento. Intento escudriñar las fuentes en busca de detalles que le den un poco de color al relato, como por ejemplo el tema religioso o si hay algún pique político, pero a veces las fuentes se limitan a relatar batalla tras batalla, combates, y no tengo más remedio que meterme, aunque no profundizo en todas ellas porque la mayoría no tenemos datos y sería absurdo meter 7 batallas en un mismo programa o 12 batallas porque no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros habíamos dejado el relato en el programa anterior con la victoria romana en Benevento. Estamos aún en el 212. Si el 216 fue un año movidito, este 212 no se queda atrás. Janón, tras la derrota en Benevento, regresó a uña de caballo hacia el Brucio y los romanos parecían volver a sentirse fuertes, parecía que poco a poco el mojo les estaba volviendo a entrar en el cuerpo y se sentían animados. Los que no se sentían muy animados eran los de Capua, porque cuando se enteraron de la derrota cartaginesa entraron en pánico. Era un desastre para ellos y para sus aliados. Enviaron rápidamente una delegación a Aníbal para informarle de que los dos cónsules estaban a un día de marcha de la ciudad. La guerra estaba casi a sus puertas y si no enviaba ayuda, caería en poder romano. Capua volvería a la esfera romana. Los emisarios recordaron a Aníbal que este era el momento de mantener su promesa de no abandonar una ciudad, Capua, que él mismo, según las fuentes, comparaba con la propia Cartago. Aníbal prometió estar pendiente de la situación en Capua y como primera medida para mostrar que efectivamente se preocupaba, decidió enviar un contingente de 2000 jinetes que no serían desequilibrantes en un posible asedio, pero sí evitarían que los romanos devastaran los campos capuanos, claves para poder resistir. Mientras el miedo atenazaba a los campanos, en el bando romano la máxima preocupación en ese momento era Tarento. La ciudad se había perdido, pero la guarnición romana o lo que quedaba de ella resistía en la ciudadela, sitiada y sin comida. El pretor Publio Cornelio Sila envió a Etruria al legado Cayo Servilio, ex autoritate patrum, es decir, con la autoridad del Senado, para que comprara trigo en grandes cantidades para así poder reabastecer a la guarnición de Tarento y que pudiera aguantar un poco más. Cumplió su misión con éxito, consiguió trigo en Etruria y en Tarento burló el bloqueo cartaginés, le hizo unos regates a los barcos que bloqueaban el puerto y las tropas de la guarnición pudieron recibir el tan necesario grano para aguantar. Una guarnición que, a pesar de las estrecheces y a pesar de ser tentada continuamente por el enemigo para cambiar de bando, contaba con unas fuerzas, nada despreciables. El prefecto romano de Metaponto había acudido con la mitad de sus tropas y ahora, con comida, la cosa pintaba bien en la ciudadela de Tarento. Donde no pintaba tan bien era en Metaponto, porque si el prefecto se va de la ciudad con la mitad de las tropas, los habitantes aprovechan para matar a los pocos soldados romanos que se habían quedado y se pasaron automáticamente al bando de Aníbal. Tampoco iba la cosa bonita en Turios para los romanos porque, si te acuerdas del programa anterior, estaban cabreadísimos por ese asuntillo de una ejecución de rehenes y también se pasaron al bando de Aníbal. ¿Cómo se produjo esta defección?
La de Turios nos la cuenta con más detalle Livio, porque Apiano solo dice que la guarnición romana de la ciudad huyó en secreto hacia Brundisium. La cosa, según Livio, fue así. Cabreadísimos por la ejecución de sus parientes, los turinos, rebotados, enviaron cartas a Janón y a Magón, que andaban por el Brucio, diciéndoles que si por un casual, os encaja acercaros con vuestro ejército a las murallas de la ciudad de Turios, la ciudad posiblemente se entregaría sin dudarlo. Una oferta así obviamente no se puede rechazar, y ambos, Janón y Magón, tras repartirse las tropas, se adentraron en territorio turino. Janón avanzó con la columna de infantería en dirección directa a la ciudad, mientras que Magón, con la caballería, se escondió detrás de unas colinas que eran perfectas para una emboscada. Vamos, están haciendo la clásica maniobra cartaginesa de me escondo, te atraigo y te reviento. En la ciudad de Turios estaba al frente de la escasa guarnición romana un señor llamado Marco Atinio, que a través de sus informadores, de sus espías, recibió rápidamente noticia de que una columna de infantería cartaginesa avanzaba hacia ellos, y lo que hizo fue formar sus tropas en orden de batalla, ignorando esos jinetes escondidos. Los espías no eran tan buenos, o los cartagineses eran buenísimos escondiéndose, e ignorando también que los turinos le iban a meter tremenda puñalada traicionera. Comenzó el combate, un combate que no le voy a dar mucha épica porque nos cuentan las fuentes que fue bastante tibio, bastante light, ya que en primera línea había unos pocos romanos y los turinos, más que pelear, estaban esperando a ver qué pasaba para cambiarse de bando. Eso era para verlo. Los cartagineses empezaron a activar su estrategia, cedieron terreno poco a poco a propósito para llevar a los romanos al otro lado de la colina, donde estaba Magón. Tú y yo lo sabemos, pero Marco Atinio no. Marco Atinio cayó con todo el equipo. Fueron avanzando, persiguiendo a unos cartagineses que se retiraban, y cuando llegaron al lugar de la emboscada, apareció de repente la caballería de Magón. Los turinos se retiraron corriendo a la ciudad y dejaron solos a los romanos, que aguantaron durante un rato hasta que no pudieron aguantar más el ataque e intentaron huir a Turios. Los turinos, corriendo, entraron en su ciudad y justo cuando iban a entrar los romanos cerraron las puertas con la excusa de que si les dejaban entrar también entrarían los cartagineses, que estaban demasiado cerca. Los romanos se quedaron a merced de las tropas cartaginesas, pero Marco Atinio y unos pocos consiguieron entrar en la ciudad, donde había un encendido debate, ya que parece ser que algunos no querían entregar la ciudad y otros sí. No estaban todos de acuerdo en el pacto con los cartagineses. Los romanos que no pudieron entrar en la ciudad fueron masacrados o hechos prisioneros, no hay detalle en las fuentes. Solo nos cuentan que los que pudieron entrar, Marco Atinio y esos pocos, consiguieron una embarcación porque los de Turios se la facilitaron. No por respeto a Roma, no por intentar tener una pequeña ventana de negociación con Roma, no, sino como agradecimiento, ya que Marco Atinio les había gobernado con moderación, con justicia, y por eso le permitieron huir. Una vez que se fue Marco Atinio con sus soldados, abrieron las puertas y Turios pasó a manos cartaginesas. Mientras todo esto pasaba, los cónsules, que recordemos que ese año 212 eran Quinto Fulvio Flaco y Apio Claudio Pulcro, marchaban desde Benevento con la intención de atacar Capua, para conseguir por un lado gloria para ellos y por otro vengar la humillación que suponía para Roma el hecho de que una ciudad tan cercana, tan próxima a ellos como era Capua, llevara 3 años en rebelión, llevara 3 años siendo enemiga. Para evitar que los cartagineses tomaran una desprotegida Benevento, en caso de que apareciera por ahí Aníbal para ayudar a Capua, los cónsules ordenaron a Tiberio Sempronio Graco, que era procónsul, que acudiera allí desde Lucania con sus jinetes y la infantería ligera para proteger la zona. La infantería pesada, por contra, debía quedarse en el campamento de Lucania para evitar algún disgusto. Las fichas se mueven para dejar la cosa compensada, ahorrarse sorpresas, se van repartiendo tropas. Como ves, poco a poco se van moviendo, desplazando para intentar protegerse, intentar evitar desastres. Y aquí vamos con el tema de Tiberio Sempronio Graco que te anunciaba en la introducción. Antes de partir desde Lucania para Benevento, y como era de rigor para todo romano de bien, Tiberio Sempronio Graco ofreció un sacrificio a los dioses en el que ocurrió algo
que presagió algún tipo de desastre. Una vez finalizado el sacrificio, 2 serpientes se deslizaron desde algún lugar oculto hasta las entrañas de la víctima y empezaron a comerse su hígado. Al ser descubiertas, desaparecieron de la vista, escaparon rápidamente. Los arúspices ordenaron que se repitiera el sacrificio, guardando con más cuidado esta vez las entrañas de la víctima. Se repitió el sacrificio y otra vez aparecieron las serpientes para comerse el hígado. Se repitió una tercera vez y adivina, efectivamente, las serpientes volvieron y se comieron el hígado. Estaban encantadas con el buffet que les estaban sirviendo los romanos. Los arúspices, visiblemente turbados, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estuvieron escudriñando, estuvieron estudiando y advirtieron en ese momento que esto era un presagio que se refería al general, a Tiberio Sempronio Graco, que debía tener máximo cuidado, nombre romano también, ¿cómo te llamas? Máximo cuidado, con las maquinaciones de individuos que no daban la cara y que actuaban como las serpientes. Si esto fuera una película o una serie, ahora mismo haría un fundido entre las serpientes y la cara de Flavo o Flavio, según la fuente que leas, el jefe de los lucanos que todavía eran leales a los romanos. Este Flavio era un lucano amigo y huésped de Graco, pero viendo que las cosas parecían volver a estar de cara otra vez para los cartagineses después de lo de Metaponto y lo de Turios, hemos empezado el capítulo con las cosas buenas para los romanos, pero ahora se estaba volviendo a torcer, decidió entrevistarse de manera clandestina con Magón en el Brucio. Flavio estaba a punto de traicionar a su amigo. Magón prometió a Flavio Flavo que si le entregaba vivo a Graco, los lucanos entrarían en la alianza con los cartagineses como pueblo libre con sus propias leyes, de igual a igual. Una vez acordado esto, el lucano condujo al cartaginés a un sitio donde se comprometió a llevar a Graco con pocos hombres. Magón debía hacer la clásica, ocultarse allí con la infantería y los jinetes para caer sobre ellos en el momento oportuno. Flavio, después de esta infame entrevista, volvió al campamento romano y se presentó ante Graco. Le dijo que llevaba tiempo trabajando en una operación importante, en algo muy especial, y que para culminarla necesitaba su colaboración especial. Le contó que había convencido a todos los jefes de los pueblos lucanos que se habían pasado a Aníbal para que retornaran a la amistad con Roma, ahora que se había salvado del desastre de la batalla de Cannas, que se había recuperado. Yo mismo, querido Graco, les he dicho que Roma, sin duda, les perdonará su error de cambiarse de bando, que no ha existido ningún pueblo más comprensivo y pronto de conceder el perdón que los romanos. Pero necesitan, Graco, necesitan escucharlo de tus propios labios. Necesitan poder darte la mano en persona como garantía de su compromiso. He concertado una reunión no muy lejos del campamento. Allí, con 4 palabras, podrás hacer que toda la nación lucana sea aliada de Roma. Tiberio Sempronio Graco, como no había visto El Padrino 2 y no sabe que aquel que te propone la reunión es el traidor, sin duda, no desconfió. ¿Cómo iba a desconfiar? Lo que decía no era nada raro, podía ser posible algo así. Flavio era alguien importante, por lo que salió del campamento con los lictores y un escuadrón pequeño de caballería, y guiado por su amigo, se metió de cabeza en la boca del lobo sin saberlo. Cuando llegaron al lugar indicado, aparecieron los cartagineses de Magón y Graco, que seguramente se giró a mirar a su amigo Flavio con sorpresa, vio cómo éste desenvainaba su espada y se unía a los púnicos, dejando clara su traición. Atacado por todas partes, Tiberio Sempronio Graco decide desmontar de un salto y ordena a los demás romanos que hagan lo mismo, animándolos a afrontar su destino de la mejor manera posible. Graco sabía que solo quedaba morir, estaba rodeado y no había opción, por lo que si hay que morir, hay que hacerlo de la mejor manera posible y llevándose por delante al máximo número de cartagineses posible. Entre ofrecer sus cuerpos como un rebaño para que los degüellen impunemente o para que los sacrifiquen, o atacar con furia y caer entre un montón de armas y de cuerpos enemigos, iban a elegir la segunda. Atacad todos al lucano traidor. Quien se lo lleve a los infiernos conseguirá un gran honor y consuelo supremo para su propia muerte. Nada más decir eso, Graco enrolló su capa militar alrededor del brazo izquierdo, ya que no tenía escudo, y se lanzó sobre su enemigo, un gesto que imitaron algunos soldados. No había nada que hacer, los romanos cayeron como moscas y los cartagineses, que intentaron por todos los medios capturar vivo a Graco, tuvieron que matarlo porque estaba causándoles demasiadas bajas. Estaba en modo berserker, estaba loquísimo. Magón
envió inmediatamente el cadáver de Graco a Aníbal, que ordenó que lo depositaran ante el estado del general, con los fasces capturados con él, en señal de respeto. Tito Livio y Apiano coinciden en todo esto. Apiano cuenta además que Aníbal, lleno de admiración por su último acto de bravura, le hizo un funeral y envió después sus restos a Roma. Pero sobre esto hay muchas versiones. Sobre el final de Tiberio Sempronio Graco hay muchísimas historias, muchas versiones muy diferentes además, que cambian por completo el sentido y que no hay una traición. Vamos a hacer un repaso y así descansamos un poco de guerra. Vamos a repasar como cuando estábamos comparando a Tito Livio y Dionisio y Polibio y demás. Vamos a hacer un ejercicio de buceo de fuentes, a ver qué pasa por aquí. Empezamos con nuestro amigo de las lecturas romanas, Valerio Máximo. En su obra Hechos y Dichos Memorables, se hace eco de las serpientes. En un capítulo dedicado a los prodigios, se hace eco de la emboscada de Flavio y de su muerte honorable, remarcando que no tomó precauciones para evitar una posible emboscada. Orosio también nos cuenta que Graco fue traidoramente asesinado, pero dice que el responsable fue un tal Lucano. Aquí ya, bueno, Orosio, tú a lo tuyo. Cicerón menciona también su muerte en Tusculanas, y Tito Livio, por supuesto, también se hace eco de varias versiones. Nos cuenta primero esta, pero después nos desgrana algunas otras. Primero de todo y con cautela, nos dice que, si este relato es verídico, Graco murió en Lucania, en un lugar llamado Campo Viejo. También cuenta que hay quien sostiene que fue asesinado en territorio de Benevento, cerca del río Calor, a donde se dirigió desde el campamento con sus lictores y 3 esclavos para bañarse, y no a una reunión. Según esta versión, la del río Calor, los enemigos le pillaron en pelotas. Le pillaron desnudo, desarmado, intentó defenderse a pedradas, pero fue inútil. Esta muerte es especialmente humillante para un procónsul, ahí, con el culo al aire, defendiéndose a pedradas. Otros escriben, dice Livio, que Graco se alejó 500 pasos del campamento por consejo de los arúspices para efectuar, en un lugar no contaminado, los ritos de expiación de los presagios de las serpientes, algo que tiene mucho sentido, siendo rodeado allí por 2 escuadrones de númidas que casualmente estaban emboscados en la zona. Casualmente. El propio Tito Livio dice que tanto el lugar como la forma en la que murió alguien tan importante como Tiberio Sempronio Graco está muy poco comprobado. Y por si esto fuera poco, si no tenemos nada de claro sobre la muerte y cómo fue, sobre el funeral también hay varias versiones. Unos dicen que fue enterrado en el campamento por sus hombres. Otros, la más extendida y la que te dije antes, que Aníbal hizo levantar la pira funeraria a la entrada del campamento cartaginés, pero añadiendo que además hizo desfilar a su ejército ante la pira como muestra de respeto, celebrando el propio general cartaginés las exequias con todos los honores de palabra y de obra. Pero estas grandes y respetuosas exequias solo son posibles si nos creemos la versión de la emboscada y caída combatiendo. Si hacemos caso a la versión de que le pillaron en pelotas con el culo al aire, esa versión, la del río Calor, sigue contando que los enemigos le cortaron la cabeza y se la llevaron a Aníbal, enviando este al instante a Cartalón, al campamento romano, para entregársela al cuestor Gneo Cornelio, que fue quien celebró los funerales de Graco en el campamento. A pesar de que hay versiones para todos los gustos, no veo descabellada ninguna de ellas. Por un lado tiene sentido la del culo al aire y la de la expiación, porque segurísimo, que el campamento romano estaba vigilado y debían conocer las rutinas de todos, del mismo modo que pasaba con el campamento cartaginés. Recuerda a Aníbal fingiendo estar enfermo para engañar a los espías. También me creo la versión de homenaje a Aníbal, teniendo en cuenta que las fuentes romanas son anticartaginesas a muerte. Que nos digan que Aníbal celebró un funeral en honor de Graco como muestra de respeto es algo cuanto menos a tener en cuenta, como una posibilidad de que quizá sea cierto. Aquí, como en muchas ocasiones, no tenemos la verdad absoluta, no sabemos lo que pasó, tenemos muchas versiones y yo te recomiendo que elijas la que más te guste. Asumiendo que hay varias versiones, la que más quieras, la que más te guste. A mí me gusta mucho la del cónsul siendo sorprendido bañándose. Es una imagen tremenda. También es muy épica la versión de la emboscada y de que muere peleando. La que tú quieras elegir, bien estará. Lo que parece ser cierto más o menos y que todo el mundo está de acuerdo es que aquí, en el año 212 a.C., muere Tiberio Sempronio Graco, aquel que cumplió su palabra liberando a los esclavos,
abuelo de los futuros hermanos Graco, que ahora que digo lo de abuelo de los futuros hermanos Graco, estuve mirando el otro día las fechas supuestas de nacimiento, porque aún queda mucho tiempo, y comprobé que los hermanos Graco famosos, si las fechas son correctas, fueron muy tardíos en su nacimiento, así como curiosidad, no tienen mucho más. El Tiberio que ha muerto tuvo a su hijo Tiberio Sempronio Graco, padre de los hermanos, en el año 220, 8 años antes de morir. Y Tiberio, el hermano mayor de los dos hermanos, nace en el año 163, por lo que, si las fechas son correctas, el padre lo tuvo a los 57 años. El hermano menor, Cayo, nace en el 154, a los 66 años del padre. La madre Cornelia nace en el año 190, por lo que tuvo a Tiberio supuestamente con 27 y a Cayo con 36. Curiosidades que nos interesan a los enfermos de las cositas romanas, pero que nos ayudan a imaginarnos mejor a las familias romanas, especialmente las nobles, que son las que tenemos más información, y ver la diferencia de edad entre hombres y mujeres en el matrimonio. La muerte de Graco no supuso cambio alguno en los planes, en la estrategia de los cónsules, que siguieron pa'lante. Entraron en territorio de Capua, empezaron a devastarlo todo, pero fueron interceptados por Magón y sus jinetes, que salieron de la ciudad para acabar con la devastación romana, infligiendo 1500 bajas a los lobunos. Este primer golpe de mano hizo crecerse a los de Capua, que empezaron a hostigar a los romanos con ataques continuos, mientras que a los romanos ese ataque les hizo volverse más cautos y precavidos. Fueron pasando los días, los romanos parecían ir perdiendo fuelle, no avanzaban, estaban quietos, cuando de repente apareció en la puerta del campamento romano un señor, un campano, llamado Badio. Este señor fue a los guardias de la puerta y les pidió que llamaran a un tal Tito Quincio Crispino. Resulta que Badio estaba unido a Crispino por vínculos de hospitalidad. Antes de la traición de Capua, antes de que Capua pasara a manos de Aníbal, Badio había sido atendido generosamente en la casa de Crispino durante una enfermedad. Por lo que Crispino recibió el recado con alegría, supuso que se trataría de un encuentro amistoso y familiar, pues todavía recordaba la relación que ambos tenían antes de la traición de Capua. Fue a su encuentro feliz y contento de ver a su antiguo amigo, y cuando estuvieron uno frente al otro, Badio le dijo: «Crispino, te desafío a un combate. Montemos a caballo, que los demás se aparten y veamos quién es mejor guerrero». Crispino se quedó tiesa, se quedó helao. ¿Cómo? Y le dijo: «Ni a ti ni a mí nos faltan enemigos con los que demostrar nuestro valor, Badio. Aunque me encuentre cara a cara contigo en el campo de batalla, me apartaría para no manchar mis manos con la sangre de mi huésped». Dicho esto, Crispino se dio la vuelta para alejarse de ahí, algo que Badio no se tomó muy bien. «¡Eres un cobarde, Crispino! Con ambos ejércitos como testigos, te digo, anuncio públicamente que renuncio al vínculo de hospitalidad que me une a ti. Ya no hay ningún pacto entre nosotros. Soy enemigo de quien ha venido a atacar mi patria. Enfréntate a mí si eres hombre». Crispino se lo pensó mucho, pero resistía a enfrentarse a él, pero viendo que los insultos seguían y que sus compañeros le decían que no debía consentir que ese pajarraco le insultara de esa manera, pidió permiso a los generales para pelear en combate singular, lo obtuvo, cogió sus armas y montó en su caballo. «Badio, aquí me tienes». Se lanzaron al choque con sus caballos y Crispino atravesó con la lanza el hombro de Badio, que saltó del caballo sobre su escudo. Más valiente de boca que de actos, el campano abandonó sus armas, abandonó su caballo y huyó, herido, en dirección a Capua. Crispino, exhibiendo el caballo y las armas que había capturado y la lanza ensangrentada, fue conducido a presencia de los cónsules y recompensado por ellos entre los vítores de sus compañeros. Una historia curiosa, de las que surgen de vez en cuando, que conectan con la república más arcaica, con esos relatos de combates singulares en tiempos de los galos, ese cuervo, que a mí me encantan. Son combates singulares que evocan épocas pasadas. ¿Que seguramente es un invento? Sí, pero que mola también. A la vez que ocurría todo esto,
Aníbal decidía trasladar su campamento del territorio de Benevento al de Capua, y 2 días después ya estaba decidido a presentar batalla, porque no había tiempo que perder. Ambos ejércitos formaron y se produjo una batalla durísima, una batalla que nos describe Livio que fue tremenda para los romanos, ya que la carga de caballería fue contundente y fue demoledora, y a punto estuvo de decantar la batalla para el bando cartaginés cuando de repente apareció a lo lejos, como si fuera Gandalf, un ejército que hizo huir a todos. Porque a lo lejos tú no ves tanto, por lo que los cartagineses pensaron que eran refuerzos romanos, los romanos pensaron que eran refuerzos cartagineses y los dos decidieron volverse a sus campamentos. Realmente, cuando se acercaron las tropas, se descubrió que era el cuestor Gneo Cornelio que venía con lo que quedaba del ejército de Tiberio Sempronio Graco. Los cónsules tenían muy claro que con Aníbal en Capua las cosas iban a estar muy complicadas, por lo que se reunieron, estuvieron haciendo una lluvia de ideas para ver cómo se podía alejar al general tuerto cartaginés de la ciudad, y ambos cónsules trazaron un plan. Se separarían para obligar al cartaginés a perseguir a uno de ellos. Este plan se ejecutó a la noche siguiente. Fulvio Flaco marchó a territorio de Cumas y Claudio Pulcro a Lucania. Cuando al día siguiente se informó a Aníbal de que el campamento romano estaba vacío y que habían salido 2 columnas en direcciones opuestas, el general se quedó un poco así como sospechando, pensando: ¿qué tramáis, Comegarums? ¿Qué tramáis? Pero luego decidió seguir al ejército de Apio Claudio, que sabiendo Apio Claudio que tenía a Aníbal detrás, le llevó a dar un paseo por donde quiso, le hizo dar un rodeo, lo despistó y regresó de nuevo a Capua. Y en este momento en el que Aníbal está perdido porque Apio Claudio Pulcro le ha dado esquinazo y ha vuelto a Capua por otro camino, en este momento en el que está aún por allí, nos cuenta Livio la historia de un centurión al que el Senado le asignó un ejército. Es una historia cuanto menos curiosa, que huele a inventada, porque sabemos lo que le estaba costando a Roma reclutar soldados, pero que te la voy a contar porque es curiosa y hay que hacerlo. Aquí en Roma Eterna estamos para contarlo todo. Nuestro protagonista es Marco Centenio, de sobrenombre Pénula. Cuentan que era el mejor centurión primipilo, el más fuerte, el más valiente, era la hostia ese tío. Cuando se licenció, se presentó ante el Senado por mediación del pretor Publio Cornelio Sila y pidió a los senadores que le concedieran 5.000 soldados. Les dijo que su conocimiento del enemigo y del terreno eran claves y le harían llevar a cabo una acción que honraría la confianza que el Senado depositara en él, ya que utilizaría las mismas artimañas que los cartagineses habían usado contra los romanos. Todo parecía una mala idea, pero aún así, el Senado le concedió 8.000 soldados. ¿Que quieres 5.000? Pues 8.000. ¿Que hemos tenido que reclutar niños y esclavos porque no hay gente, pero te vamos a dar 8.000 soldados? ¡Venga! 4.000 romanos y 4.000 aliados. ¿De dónde salieron? Magia. Esto es magia romana. Además, para acabar de cebar la historia, cuenta a Tito Livio que este señor, Marco Centenio Pénula, reclutó por su cuenta y sobre la marcha un montón de voluntarios y llegó a Lucania con un ejército de casi 16.000 hombres, ya que dice Tito Livio que casi dobló sus filas con los voluntarios. Dale ahí, otro porro, Tito Livio. Aníbal, que como te he dicho antes había perdido la pista del cónsul Apio Claudio, marchaba por Lucania cuando de repente se encontró al ejército de Marco Centenio Pénula. Un ejército veterano que desayuna metralla, como el de Aníbal, frente a un ejército bisoño recién reclutado como el de Marco Centenio Pénula. ¿Qué podía pasar? Pues lo que pasó. Aníbal aplastó a los romanos, de los que solo se salvaron 6.000. El resto, los 10.000, fueron aniquilados. Y ahí se queda esta historia. Vuelven las fuentes al relato, vuelven a que la estrategia de los cónsules había funcionado, Aníbal estaba lejos de Capua, por lo que tocaba retomar el asedio. Se preparó todo, se almacenó trigo en Casilino, junto a la desembocadura del Volturno se atrincheró un fuerte, y tanto allí como en Puteoli se estacionó una guarnición para tener el control del mar cercano y del río. Por desgracia, no todo iban a ser buenas noticias, ya que además de la derrota de ese ejército del centurión, los esclavos voluntarios que habían servido lealmente a Graco se consideraron licenciados tras la muerte de su general y desertaron. Y ahora las fuentes nos narran un comportamiento extraño de Aníbal. Nos dicen por un lado que Aníbal no quería desentenderse de Capua
y no quería abandonar a sus aliados en una situación tan apurada. Un asedio es, cuanto menos, una situación apurada, pero a la vez nos dicen que debido al triunfo conseguido contra ese centurión, andaba a la espera, andaba apatrullando para ver si sorprendía a otro general y a otro ejército en lugar de ir a ayudar a Capua. También nos dicen que muy oportunamente se presentaron ante él unos embajadores de Apulia, de pueblos ápulos, para informarle de que el pretor Cneo Fulvio Flaco mandaba un ejército que podía ser presa fácil de los cartagineses. Los embajadores contaron a Aníbal que al principio ese ejército era feroz, era temible. Iban asaltando ciudades que habían pasado al bando de Aníbal sin ningún tipo de piedad, pero que poco a poco sus triunfos le habían hecho caer tanto a él como a sus hombres, atiborrados de botín, en una permisividad, en una dejadez que hizo que la disciplina militar se disolviera completamente y que fuera inexistente. Aníbal, al que el ojo le hizo chiribitas cuando escuchó el relato de estos embajadores de este ejército aparentemente comandado por un inútil, que era una fiesta continua, dijo vamos para allá y trasladó a Apulia su campamento para enfrentarse a él. El pretor Fulvio estaba cerca de Erdónea, la actual Ardona, en la Apulia inferior al sur de Arpos, con sus legiones. Cuando llegó allí la noticia de que los cartagineses avanzaban y que estaban cerca, poco faltó para que sus soldados, sin que el pretor diera orden alguna, desclavaran las enseñas y se formaran ellos mismos en orden de combate. Cuenta Livio que se contuvieron más que nada por el convencimiento de que podían hacerlo a su arbitrio cuando quisieran. Hasta ese punto, la disciplina militar se había ido de vacaciones, no tenían en cuenta las órdenes de su general. La noche siguiente, Aníbal, al saber que en el campamento romano había habido revuelo y que muchos, llamando a las armas, habían instado con insolencia a su jefe a que diera la señal, persuadido de que se le brindaba la oportunidad de una victoria, apostó 3.000 hombres con armamento ligero en los caseríos, en los matorrales y bosques del contorno, dispuestos a hacer la clásica. Ya llevamos 3 hoy, 3 emboscadas. También ordenó a Magón que con unos 2.000 jinetes ocupara todas las rutas posibles de escape. De ahí no debía salir nadie. Durante esa noche se hicieron todos los preparativos, se preparó todo, y al despuntar el día, formó sus tropas en orden de batalla. Fulvio hizo lo propio, formó a sus tropas empujado por el ímpetu de sus soldados, no porque él tuviera personalmente alguna esperanza en ganar, así que ambos frente a frente formaron y con la misma irreflexión con que había salido al campo de batalla, se formó el frente de batalla. Por capricho de los soldados no había orden ninguno. Corrían al azar, se paraban en el puesto que querían, después abandonaban el puesto. Era un sin Dios eso, un sin dioses. Para que te hagas una idea, nos cuentan las fuentes que la primera legión y el ala auxiliar izquierda formaron delante, pero formaron en un frente muy ancho, muy estirado. Los tribunos gritaban que por favor que estrecharan las líneas porque hacia adentro no había consistencia, no había fuerza y que al primer empuje cartaginés abrirían brecha por donde quisieran, pero nadie prestaba atención, nadie les quería escuchar. La cosa pintaba mal para los romanos. Y frente a este ejército de gremlins sin orden estaba Aníbal, un general completamente diferente, con un ejército diferente, formado de modo diferente. Por supuesto, los romanos no aguantaron ni siquiera el grito de guerra en la primera carga de los cartagineses. El pretor Fulvio, al ver que el ejército se derretía, se venía abajo con la primera carga, cogió 200 jinetes, cogió sus cosas y dijo, venga, hasta luego. El resto de los hombres, rechazado por el frente, envuelto por la espalda y por los flancos, sufrió tantas bajas que de sus 22.000 hombres no escaparon más de 2.000 y el campamento fue tomado por los cartagineses. Una derrota desastrosa que se suma a la anterior. Tenemos ya 2 derrotas seguidas tremendas en las que yo veo un fuerte componente moral en estas historias de Tito Livio, porque el primero es un ejército sin entrenar, un ejército que se estampa porque no está preparado, y este segundo es un ejército que se estampa porque no tiene ningún tipo de disciplina. Es algo que vamos a ver después cuando Escipión se ponga al frente de las tropas, cómo va a hacer un cambio, y quizá esto nos prepara para lo que va a venir después. 2 ejércitos han sido derrotados, ¿por qué? Porque uno no estaba preparado ni entrenado y comandado por un inútil, y el otro estaba comandado por otro inútil y no había ningún tipo de disciplina militar. Cuando llegaron a Roma, una tras otra, las noticias de estos desastres, cundió en la población un profundo pesar y especialmente pánico.
Pero a pesar de todo, a pesar de estas dos derrotas lamentables y vergonzosas, como los cónsules, que eran los que tenían el mando supremo, hasta ese momento iban haciendo bien las cosas, iban teniendo éxito, estaban a punto de cercar Capua, estaban ya cerrando el cerco de Capua, era menor la conmoción que si hubieran sido dos cónsules los derrotados. El Senado envió a Cayo Letorio y Marco Metilio como comisionados ante los cónsules para darles instrucciones de que recogiesen con cuidado los restos de los dos ejércitos, tratando de evitar que por miedo o desesperación se entregasen al enemigo, como había ocurrido después de la derrota de Cannas, y que buscasen también a los desertores del ejército de esclavos voluntarios. Esta última tarea también se le encargó al pretor Publio Cornelio Sila, al que también se había encargado un reclutamiento, y este señor lo que hizo fue publicar un edicto en los mercados y centros de reunión que decía que se buscase inmediatamente a los esclavos voluntarios y se les hiciese volver al ejército. Por esta necesidad imperiosa de soldados que ya habíamos visto, me extraña y me chirría mucho la historia del centurión al que le dan 8.000 y luego consigue otros 8.000. Es muy raro. Si en Roma la situación era de pánico total y absoluto, en Capua las cosas eran diferentes. El cónsul Apio Claudio se dedicó a repartir juego, dejó el mando a Décimo Junio en la desembocadura del Volturno y a Marco Aurelio Cota en Puteoli, con instrucciones de enviar inmediatamente el trigo al campamento a medida que llegase alguna nave de Etruria o de Cerdeña. Él, después de gestionar todo esto, regresó a Capua y encontró a su colega en el consulado Quinto Fulvio Flaco, llevándose de Casilino todo lo necesario para preparar el asedio de Capua. Entre los dos pusieron cerco a la ciudad e hicieron venir de Suésula, del campamento de Claudio, al pretor Claudio Nerón. Este dejó allí una pequeña guarnición para mantener la posición, como hemos visto en el programa de hoy y en otros. Se van, pero dejan ahí una pequeña guarnición para no dejarlo desprotegido, y bajó hacia Capua con el resto de sus tropas. Se plantaron así 3 pretorios, 3 tiendas de general en torno a Capua, y 3 ejércitos se pusieron manos a la obra en puntos distintos, disponiéndose a rodear toda la ciudad con un foso y con una empalizada, y levantando torres a intervalos regulares. Mientras los trabajadores a lo Age of Empires trabajaban en muchos puntos, los campanos intentaban impedir las obras, saliendo, haciendo incursiones, atacando, pero no tuvieron mucho éxito y tuvieron que refugiarse, mantenerse dentro de las puertas y de la muralla. Sin embargo, antes de que se completaran los trabajos y que Capua fuera rodeada por completo, se escapó por una rendija una delegación de campanos, de capuanos, en dirección al campamento de Aníbal para quejarse. Aníbal, has dejado Capua abandonada, la has dejado a merced de los romanos. ¡Ayúdanos! Acude en nuestra ayuda inmediatamente, rápido. Estamos no solo sitiados, sino que estamos rodeados de una empalizada. Los trabajos seguían, los capuanos no reaccionaban porque se estaba cerrando el cerco de una manera inexorable, y el pretor Publio Cornelio Sila desde Roma envió una carta a los cónsules diciéndoles que antes de completar la circunvalación les dieran a los capuanos una oportunidad. Todo aquel que quisiera podía salir de la ciudad, podía coger sus cosas, escapar, sería libre y conservaría todas sus pertenencias si lo hacía antes de los idus de marzo del año 211 del año siguiente. Tenéis hasta el 15 de marzo. Después de esa fecha, todo aquel que quiera salir o que se quede dentro será tratado como enemigo. Se comunicó oficialmente esta propuesta a los campanos, cuya respuesta fue reírse e insultar a los romanos. No estaban los ánimos como para rendirse. Aníbal, mientras tanto, las fuentes nos cuentan que seguía con su campaña de no ir a Capua, de seguir dando vueltas, llevó sus legiones desde Erdónea a Tarento, con la intención de a ver si podía apoderarse de la ciudadela, no pudo, después de allí se fue a Brundisium, también con la idea de intentar, mediante alguna argucia, alguna traición, tomar la ciudad, tampoco se dio, y mientras perdía el tiempo, llegaron a él estos embajadores que le decían, oye, ven a ayudarnos, nos has dejado tirados. Aníbal les contestó con una suficiencia, con una confianza propia de alguien que está ganando una guerra, les dijo, ya rompimos una vez el cerco romano y lo haremos una segunda. Los embajadores
Llenos de esperanza por estas palabras de Aníbal, volvieron a Capua, volvieron a esquivar el cerco romano, que a ver quién estaba vigilando, por favor, que se os han colado de ida y de vuelta, volvieron e informaron a una Capua que en este momento ya estaba rodeada de doble foso y de empalizada. Y aquí, con los dos cónsules estrechando el cerco de Capua, cerrándose poco a poco, escapándose embajadores ahí, poned doble guardia romanos, y preparándose para ajustar cuentas con ella, cerramos el programa de hoy. Estamos todavía en el año 212 a.C. y antes de que acabe, te garantizo que Siracusa caerá, te lo prometo. Cuenta la leyenda que Roma no paga traidores, pero sí que se aprovecha de ellos. La traidora Capua y Siracusa, la más grande de las ciudades griegas y la más bella de todas las ciudades según Cicerón, están a punto de caer. Y ahora comienza la sección sin música. Si es la primera vez que escuchas Roma Eterna, yo ahora lo que hago es cerrar el guión, lo cierro todo, voy a beber agua y te cuento mi vida. Te cuento las cosas que me han pasado a nivel de podcast, noticias y demás, y lo que surja, lo que vaya surgiendo. Voy a beber agua para hidratarme un poquito y vuelvo. Esta sección además la grabo del tirón, no suelo editarla, salvo que la cague mucho. Si hay alguna repetición o algo, tú no te preocupes porque esta sección en crudo. Esta sección es como va, abuela pluma. Y hoy, aparte de lo típico de darte las gracias como siempre, por escucharme, por estar ahí, por aguantar la turraca máxima de Segunda Guerra Púnica, muchas gracias de verdad, muchas gracias. Hoy tenemos que comentar, uy, que se me cae la botella, tenemos que comentar dos cosas. Una, Soy Monger, y dos, Gladiator 2. De Gladiator 2 hay dos temas, pero vamos con el Soy Monger, porque el otro día, en el programa anterior, dije, sí, Greñú ha hecho una línea del tiempo que es la hostia, en vinagre, esto, vamos, sí, sí, y no te puse el enlace. Porque, mira, a veces mi cerebro tengo como dos cables que están pelados y a veces hacen como un contacto, mira, con los dedos estoy haciendo FX de alto nivel, a veces hacen contacto y se me va la pelota. Y se me escapó, no puse el enlace, lo voy a poner ahora. Iván, que vas a editar esto y vas a escuchar esto por si la cago mucho, pon el enlace, por favor. Pon el enlace. Soy el Iván que está editando. Oído cocina. Venga, el link. ¿Dónde está el enlace? Y sobre el tema Gladiator 2 vamos a hablar largo y tendido porque el lunes 11 estuve con varios divulgadores, con Néstor, con Patricia, con Pedro en la Premier en Madrid. Estuvimos viendo la película. Muchas gracias a Paramount por invitarnos a la Premier. Fue todo un honor. Jamás imaginé que ese chaval que en el año 2020, con 17 años, estaba viendo Gladiator y estaba viendo Gladiator no sé cuántas veces a la semana, que me aprendí los diálogos. Jamás imaginé que iba a estar en la premier de la segunda película. Y encima salgo en el reel de publicidad de Paramount España. Salgo con Pedro cogiendo un escudo y cogiendo un pilum. Y de todos los que salen en el vídeo soy el único que es el suficientemente friki como para coger el pilum para lanzarlo. El resto, claro, como invitan a influencers que no son del tema romano, cogen el pilum como si fuera una lanza normal y la apuntan ahí como si fuera una lanza. Que no, que hay que lanzarla, que hay que arrojarla. Pero bueno, más allá de eso, estuvimos viendo la película, estuvimos ahí pasando un rato agradable y el viernes 15 hubo el estreno, se hizo el estreno de Gladiator 2 en el Palacio de la Prensa, hubo un directo con Néstor Marqués, que vino un montón de gente, se llenó prácticamente la sala más grande del Palacio de la Prensa, fue una auténtica pasada. De verdad, gracias a todos los que vinieron, gracias porque fue épico, épico. Cuando tenga el audio, lo subiré al podcast sin alterar el orden de publicaciones. Como dije, cuando hay algo especial, intentaré dentro de lo posible no afectar al ritmo de publicaciones. Por lo que si lo tengo esta semana, estás escuchando esto a miércoles 20 de noviembre, si lo tengo esta semana lo subiré. Y la siguiente semana toca lectura. Va el ritmo siguiendo siempre y cuando no me afecte a que yo pueda ponerme en mi casa a trabajar.
Estuvimos allí, fue un evento espectacular, estuvimos hablando de lo que supuso para nosotros Gladiator 1, de personajes, contexto histórico, todo el tema de Septimio Severo, todo el tema de la muerte de Cómodo, lo que ocurrió después, Didio Juliano, estuvimos hablando de todo, Pertinax, todos, Claudio Albino, Septimio Severo, Pesteino Níger, todo, y después estuvimos hablando un poquito de los personajes de Gladiator 2. Y ahora, si no quieres escuchar spoilers de la película, te recomiendo que dejes de escuchar el podcast, lo estoy así como alargando para que puedas escapar, porque voy a hablar de mi opinión, que he puesto en redes, sí, pero voy a dar un poco más de mi opinión al respecto de la película, por si no la has visto ya y quieres tener mi opinión, pues te la dejo aquí, lo que me ha parecido, y así tú, si quieres ir al cine o lo que sea, tú vas o no. Tampoco quiero influenciarte, yo te voy a dar mi opinión subjetiva, que tú puedes tener otra, y la mía puede estar equivocada, pero es la mía. Cada uno tiene su opinión. Así que si no quieres spoilers, corta ya. Corta. ¿Sí? ¿Has cortado? Te veo, corta. Vale. Y ahora, que estamos los que queremos spoilers, no me gustó Gladiator 2. No me gustó. No voy a analizar el tema histórico porque es una película de entretenimiento, es un producto de ficción y no se debe juzgar su historicidad. No es un documental, no es un paper, no es una investigación académica. Por mucho que Ridley Scott intente disfrazar la película de algo histórico, que no lo es, Ridley, y no le hace falta. No pasa nada. Tiburones en el Coliseo, dame 25 más. Monos drogaos atacando en una arena que parece el norte de África, pero te dicen que es Italia, pues venga, vamos allá. O por ejemplo, un tío subido a un rinoceronte, dámelo. Si existe la fantasía medieval con dragones, bárbaros, brujos, magos, ¿por qué no puede existir la fantasía romana? Pues así, pues Gladiator 2 es fantasía romana. A mí lo que no me gustó es el argumento. Porque sí que es verdad que estar a la sombra de Gladiator 1, hacer una secuela de la original Gladiator, es complicado. Es complicado porque es un peliculón que nunca tuvo un argumento muy profundo y nunca tuvo una filosofía detrás, pero sí que es verdad que supo fijar en el imaginario escenas como cuando se quita el casco, máximo décimo meridio, o las frases fuerza y honor, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad, cosas así que se han quedado para siempre en nuestra memoria y que cuando haces una segunda te la juegas. Y aquí Ridley Scott y su gente han apostado a estar al amparo, a la sombra de la 1. Néstor Márquez decía que es una recuela. En lugar de una secuela o un remake, es una recuela. Porque, y ahora empiezan los spoilers, la trama es la misma que la 1. La trama es igual que la 1. Empieza con una batalla, en este caso una batalla naval en Numidia, cuando Numidia ya era romana, pero no voy a hablar de historia. En Numidia hay una batalla y uno pues acaba capturado y acaba en la arena y es el gladiador tal. Y la trama es y también hay una conjura para recuperar, también hay una conjura para restaurar la república, también hay un gladiador con un secreto, también hay un soldado que no quiere pelear más, que quiere retirarse, hay un emperador, en este caso dos, que están un poco chalaos. Son los mismos patrones, los mismos arcos argumentales, pero divididos en dos. Por ejemplo, el personaje de Pascal, Acacius, es máximo cuando se quiere retirar en modo soldado. Y el personaje de Lucius, el personaje de Mescal, es máximo cuando ya es gladiador. También tenemos el tema del giro de la película. El gran giro argumental de la película es que Lucius, el Mescal, es el hijo de Máximo Décimo Meridio y de Lucila. Pero claro, ya te lo habían destripado en la promoción. Y como te lo habían destripado en la promoción, cuando llega ese momento no hay ninguna escena de una epicidad, de un giro, porque aunque tú lo sepas, los personajes no lo saben. Y tienes que revestir ese momento de una épica como si lo hacen en la primera con Máximo, girándose, sacándose el casco y diciéndole a Cómodo, me llamo Máximo Décimo Meridio. Aquí no hay esa épica. Y cuando se revela eso, pues te da igual, porque ya lo sabes y al resto parece que le dan igual también. Y es como todo muy descafeinado, no lo sé, lo he sentido así. Lo he sentido así. La volveré a ver dentro de un tiempo, seguramente, cuando salga en una edición así chula. Igual hay una versión extendida, no lo sé. Cuando salga de nuevo la volveré a ver, pero me ha parecido como descafeinado el argumento, un homenaje demasiado constante, las frases repetidas, fuerza y honor, lo que hacemos en la vida, cosas que no le han permitido brillar. A Pascal no se le ha visto cómodo en ningún momento en su personaje. Denzel Washington sí que está cómodo. Denzel Washington es el mejor de la película, sin duda. Y si la ves en inglés, más, porque el doblaje en castellano, ahí no voy a criticar porque hay decisiones que son de dirección, no de los actores, pero el doblaje en castellano tiene cosas extrañas
que hacen que la película en algunos momentos cambie el sentido. Por ejemplo, Caracalla, en la versión en castellano, parece que tenga alguna cosa en la cabeza. Y en la versión en inglés no. En la versión en castellano, el personaje de Lucio, el de Mescal, se llama Jano al principio, porque al principio supuestamente no sabemos que es el hijo de Máximo Décimo Meridio y no se llama Lucio Vero, se llama Jano en la versión en castellano. Pero realmente en inglés, la versión original, su nombre es Hanno, con H y con dos Ns, que en castellano existe la traducción y es Hanón, porque él está en el norte de África. Él está en una zona antirromana y ese nombre es púnico, Hanón. Y en la versión en castellano nos lo quitan eso y hacen que pensemos, a ver, el dios Jano, ¿por qué se llama así? ¿Por qué tal? Y realmente es porque está en el norte de África y han cogido lo primero que han pillado. Como también, sin entrar en temas históricos, las armaduras de la primera batalla, las armaduras que tienen los númidas, son incluso cascos de la Primera y Segunda Guerra Púnica. Montefortino se ve también armaduras pecheras samnitas. Es como un batiburrillo, tú métele ahí, métele y dale todo. Es un poco extraño. La única crítica que voy a hacer a nivel histórico a Gladiator 2, porque es un producto de ficción, sí, la única crítica es un personaje que han omitido. Julia Domna. ¿Dónde está Julia Domna? Un personaje, vamos, importantísimo para la vida de Geta y de Caracalla. Importantísimo. Es crucial, Julia Domna. ¿Dónde está? No aparece. La única mujer protagonista es Lucila. La otra mujer protagonista es la esclava del visillo, que si la has visto ya sabes a quién te digo, o la mujer de Lucio, que la matan al principio. Pero Julia Domna, ¿dónde está? Una película excesivamente larga también para mi gusto. Alguna cabezadita eché, te lo tengo que confesar. Lo siento, Máximo Décimo Meridio, pero alguna cabezadita eché. En la primera me perdí la muerte, ya estamos en zona spoiler, ¿no? Me perdí la muerte de Caracalla. En la segunda vez que la vi dije, anda, así muere Caracalla. Ah, porque había cerrado los ojos. No sé, quizá también es culpa nuestra, no es culpa de la película, porque Gladiator está como muy arriba en nuestros corazones, en nuestras expectativas, y quizá esperábamos mucho más de lo que realmente la película nos iba a ofrecer, y de ahí también la decepción que hemos tenido. No sé, esta es mi impresión de Gladiator 2. A nivel de show romano, genial, es fantasía pura, está guay, las batallas son espectaculares, pero más allá de las espadas, se queda corta. La trama no interesa. Sí que celebro que vuelva Derek Jacobi, que parece que se apunta a cualquier sarao. Derek Jacobi en el papel de senador Graco. A mí los secundarios me gustan mucho. También aparece como secundario el actor que hacía de Enomao en Espartaco, en Potres y Arena. Ahí también ese actor me encanta. Y bueno, le va dando cosilla. También un poco extraño el tema de Macrino lanista metido en política, elecciones al Senado, una cosa extraña, pero bueno, no vamos a criticar la historia porque es una película. Y en una película vale todo. Pero bueno, espero que si tú la ves o la has visto, espero que a ti te guste, que la disfrutes. Oye, que es un peliculón a nivel de despliegue. Es la leche. La trama a mí no me convenció, pero igual a ti sí. Y no pasa nada, hombre. Y tan amigos. Ya está. Pero bueno, después de esta chapa que te he pegado y que no tengo, por cierto, el cubo de palomitas del Coliseo y me encantaría tenerlo, eso, vamos, para la estantería queda genial. Después de esta chapa, yo solo tengo que darte las gracias por todo, por este tramo final de año que está siendo una pasada, está siendo muy bueno. Puedo decir que después de un año horrible, quizá el peor año de mi vida, tú lo sabes bien, que sigues Roma Eterna, está siendo un año guay y me supo mal por la gente que no pude firmar el libro porque la película empezaba. Hicimos el directo, luego una pausa para firmar libros, Néstor y yo, y luego empezaba la película, pero como acababa tan tarde, nos dijeron, oye, que tenía que empezar ya. Y hubo gente que se quedó sin que le pudiera firmar el libro. A ver si hay más eventos, a ver si hay otro evento y podemos hacer ahí firma de libros, porque se vienen cositas. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias de verdad. Un fuerte abrazo te doy desde aquí. Espero que mi voz te arrope y que te llegue ese abrazo sincero que te quiero dar, porque eres lo mejor que hay en Roma Eterna, sin duda. Eres lo mejor. Y me voy a despedir recordándote que puedes escribirme por Twitter, por Blue Sky, también está, te dejaré el enlace en la descripción. También puedes escribirme por correo electrónico a romaeternapodcast@gmail.com, romaeternapodcast@gmail.com. Puedes dejarme un comentario, lo que tú quieras, estaré encantado de poder leerte, de poder responderte cuando pueda y, sin más, ahora sí, como siempre digo, te espero
dentro de una semana, porque las lecturas son aún en abierto, pasaré lista en el próximo programa de Roma a Eterna. Y a ti, que aguantas hasta el final, te tengo que contar que el programa iba a ser más largo, porque cuando se estrecha el cerco, las fuentes nos cuentan que Siracusa empieza a caer. Y originalmente yo había escrito un principio de la caída de Siracusa, pero dije, no, me queda raro esto, dejarlo a medias así. Así que lo he decidido cortar, he decidido dejarlo aquí con el estrechamiento del cerco y empezar ya la caída de Siracusa para el siguiente. Así que lo sepas, que el siguiente programa de Roma Eterna de la República será la caída de Siracusa. Por fin cae Siracusa, que estaba ya oliendo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguir aquí, por llegar hasta el final. Un fuerte abrazo, espero que los tuyos y tú estéis bien y que los dioses os sean propicios. Un abrazo, adiós.